Voy a pescar, contestaron. Vamos también nosotros contigo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 21, del verso 1 al 14. Después de esto nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pescado. Echaron la red y no tenían fuerzas para recoger, por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos. A unos 100 metros de la orilla arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús le dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red, llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubieran tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era él, Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Una vez más estamos con ustedes por gracia y voluntad de Dios. ¿Sí? Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del verso 1 al 14. Hoy el Señor quiere que seamos esos pescadores. El Señor necesita quienes proclamen el Evangelio. ¿Dónde? En el hogar, en la escuela, en el trabajo y donde quiera que se encuentren ustedes. Lo que pocos están haciendo, hoy nos anima el Evangelio a no tener miedo, a ser valientes. Hoy se necesitan católicos valientes, porque muchas veces decimos: eso es trabajo de los sacerdotes. Eso que lo hagan los curas o que lo hagan las monjas, es trabajo de ellos. Y si vemos, no todos los sacerdotes, no todos los curas lo hacen. Hoy les toca a los laicos comprometidos con el Evangelio. Si somos realmente seguidores de Cristo, debemos tirar la red para que la pesca sea milagrosa y no tirar por querer tirar, como lo hicieron los discípulos sin el Señor. ¿Sí? El Señor tiene que estar primero en nuestra vida para poder tirar la red. Porque si se dan cuenta, el Evangelio hoy nos dice que solamente estaban los discípulos, pero que Jesús no estaba con ellos, que Jesús aparece después con ellos. Hoy el Evangelio nos invita a prepararnos, a alimentarnos de la palabra para poder tirar esa red.
Debemos más que nunca estar unidos a Dios. Debemos más que nunca estar unidos con el Señor para poder pescar. Jesús le dice, hoy te haré pescadores de hombres. Y eso lo dice en San Lucas capítulo 5. En el Evangelio de San Lucas capítulo 5, oiga cómo lo dice, habla de la pesca milagrosa. San Lucas capítulo 5, en el verso 5, dice de esta manera, Simón respondió, está hablando de la pesca, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. ¿Sí? Las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca. Oiga, Jesús le dice a Pedro, al pastor, al jefe, al papa, al guía, al líder, aunque haya muchos que no les gusta, pero ha sido la voluntad del Señor nombrarlo jefe de su iglesia, pastor de su iglesia, guía de su iglesia. Pedro, el sucesor de Cristo, el Papa, el representante en la tierra, le dice, fíjese bien, que tire las redes. Pero Pedro Simón le respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Ellos lo hicieron sin que Jesús estuviera con ellos. ¿Y qué agarraron? ¿Qué pescaron? Nada. Pero ya cuando llegó Jesús con ellos, aparece Jesús con ellos, ahí sí dice que agarraron una cantidad de peces. Dice 153 pescados grandes. Y por eso en el Evangelio de San Lucas capítulo 5 en el verso 10 lo dice así de esta manera. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Hoy el Señor quiere que seamos esos pescadores. El Señor necesita quienes proclamen, quienes prediquen, quienes anuncien el Evangelio. ¿En dónde? En su casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que usted se encuentre. Hoy el Señor necesita, y eso se lo dijo a los discípulos. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Pero para ser pescador necesitamos estar unidos a Cristo. ¿Sí? Necesitamos estar unidos a Cristo. Recuerde usted que la fe de Pedro cuando se encuentra con el Señor, obedece al Señor, pero antes le dice, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pescar sin Cristo es no pescar nada. Predicar sin la oración, predicar sin la enseñanza, sin la preparación. ¿Qué va a pescar? Dígame, ¿qué es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que va a compartir si no se ha preparado? Eso es lo que era Pedro antes de Cristo. Antes de Cristo fueron a pescar y no agarraron nada. Después de Cristo fueron a pescar y agarraron 153 pescados grandes. Eso es lo que hoy el Señor nos invita, a prepararnos, a formarnos para predicar su palabra, porque con Cristo todo es posible. Con Cristo todo. Recuerde usted la fe del centurión. ¿Sí? La fe del centurión cuando va a Jesús y le dice que su criado está enfermo. ¿Qué le dijo el centurión? No soy digno de que entres en mi casa, pero di nomás una palabra y mi criado
sanará. La fe, qué fe tan grande de ese centurión. Y lo mismo hizo Pedro. Obedeció, creyó, confió en el Señor. El Señor le dijo, tira la red, y lo obedecieron. ¿Y qué pasó? Por eso el Evangelio de San Lucas dice, enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Hoy más que nunca, el Señor hace esa invitación a la preparación, a que todos dejemos el pasado, a que todos dejemos el hombre viejo, el viejo yo, y que nos preparemos para el nuevo yo, para el hombre nuevo. Eso es lo que Jesús cada día nos hace la invitación a través de su palabra. Que seamos como aquel hombre centurión que dice en San Lucas capítulo 7 del 1 al 10, cuando intercede, pide al Señor por su enfermo. Por la fe de él fue sanado su criado. Hoy el Señor dice que seremos pescadores, ustedes y yo, pero para eso debemos estar con Cristo a través de la oración. Debemos estar con Cristo estudiando la palabra, formándonos, porque si no lo hacemos, vamos a ser como los discípulos, como Pedro antes de Cristo. Fue a pescar toda la noche y no agarró nada, pero ya después de Cristo, oiga, ¿cómo lo dice? En Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en su verso 41. Hechos 2:41 nos enseña cuando Pedro predica, fíjese bien, por primera vez, oiga, en la primera predicación de Pedro, dice Hechos 2:40, Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esa generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron unas 3,000 personas. Cuando Pedro acepta, cuando Pedro reconoce al Señor, obedece al Señor, oiga, en esa predicación 3,000 personas, los que acogieron la palabra de Pedro, 3,000 personas se bautizaron y se unieron a ellos 3,000 personas. Eso es lo que dice el Señor. Y por eso, en Hechos capítulo 4, en la segunda pesca milagrosa, Hechos capítulo 4, en el verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. 5,000 hombres. ¿Cuántos peces ha pescado usted? ¿Ustedes cuántos pescados han agarrado? ¿Cuántas almas han llevado al Señor? ¿Cuántas personas han podido llevar ustedes a la iglesia? ¿Lo han hecho? Eso es lo que el Señor hoy nos pide. Hoy el Señor quiere que seamos esos pescadores, pescadores de hombre, pero no antes que Cristo, no como Pedro antes que Cristo, sino que como Pedro después de Cristo. Después de Cristo, dice, después de Cristo, en Hechos 2:41, ¿cuánto pescaron? En Hechos 2:41 dice que 3,000 personas pescó Pedro en su primera predicación. En la segunda predicación, 5,000 hombres en Hechos 4:4. 5,000 hombres. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, en su verso 10, dice, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Y por eso, en Hechos 2:41, Pedro pesca una cantidad de 3,000 personas.
Pedro en la segunda predicación pesca 5,000 hombres. Y por eso en Hechos capítulo 4, en el verso 1 dice, Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo, ¿sí? A la gente no le gustó que Pedro estaba evangelizando, estaba predicando, estaba pescando almas, pescando hombres para el Señor. La invitación que la palabra de Dios nos hace es de que nosotros nos acerquemos a la enseñanza de cada día, ¿sí? Que nosotros busquemos, fíjese bien, esa preparación. Por eso, en Hechos capítulo 4, en el verso 31, nos dice de esta manera, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos todos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llenarnos del Espíritu? ¿Cómo podemos recibir el Espíritu? A través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de eso, pero debemos prepararnos, porque recuerde que el Señor dice que si nosotros no nos hemos convertido, no nos hemos preparado en el sacramento del matrimonio o en los sacramentos de la primera comunión, confirmación, no podemos llevar la palabra. Necesitamos estar preparados, fíjese bien. Necesitamos estar en los sacramentos, necesitamos estar en gracia. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu no puede habitar en un cuerpo esclavo del pecado. Y por eso dice Hechos 4:13, Hechos 4:13, terminada la oración, estaban orando, estaban en oración. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude, que nos ilumine, fíjese bien, a través de la oración. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña cada día. Efesios capítulo 6, verso 18. Nos dice la palabra de Dios, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Oración. Porque dice que terminada la oración tembló el lugar donde estaban y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y fueron a anunciar, fueron a predicar la palabra. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña a través de su palabra, que nosotros seamos obedientes. Todos los que participamos en la iglesia, todos somos invitados a prepararnos, todos somos invitados, fíjese bien. Recuerde que dice San Lucas capítulo 8 en su verso 11 y 12. Dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Para eso dice, debemos estar perseverando, dice Efesios 6:18. Debemos permanecer en la oración,
porque hay alguien que no quiere que nosotros lleguemos un día a la salvación. No hay alguien que no quiere que nosotros recibamos esa palabra, ¿sí? Nos alimentemos de la palabra. Recuerde que San Mateo 4:4 dice, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que dice, aprendan lo que significa esta comparación. El Señor quiere que nosotros lo aprendamos y no solo lo vamos a aprender, sino que lo vamos a tener que llevar a la práctica. Dice, la semilla, ustedes saben que la semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. ¿Quiénes no han escuchado la palabra? Todos han escuchado la palabra de Dios. ¿Sí? Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra de Dios. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quieren que crean y se salven. Entonces hoy el Señor nos pide que nosotros hagamos oración antes de estudiar la palabra. Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Pedir al Espíritu Santo que abra nuestra mente para poder recibir la palabra y poder llevarlo a la práctica. Recuerde que hay alguien que trata de arrancar de nuestra mente la palabra, la semilla, que después de que vamos a escucharlo y regresamos, ya no nos acordamos de qué fuimos, de qué fue lo que hablaron, qué tema hablaron. Y eso es lo que hoy nos dice el Señor, ¿sí? Que después de escucharla, viene el diablo y arranca esa semilla que ha sido sembrada. ¿Por qué? Porque no hay oración, porque no hay perseverancia en el estudio. Y por eso hoy el trabajo no es solo para los sacerdotes. Hoy el trabajo no es para los laicos. Hoy el trabajo es para toda la iglesia. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Es hora de los laicos. Es hora de los laicos. Muchas veces dice los laicos, el trabajo es de los sacerdotes, es de los obispos, es del papa. No, es tiempo de prepararnos y llevar esa palabra y llevar esa predicación en nuestra familia, especialmente cuando el Señor dijo que un profeta no es bien recibido en su patria, en su tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a obtener los primeros desprecios, los primeros rechazos. Cuando nosotros empezamos a estudiar, se burlan, critican de uno, que es un tiempo que uno está perdiendo. No, nosotros nos estamos alimentando de la palabra día a día para poder vivirla, para poder compartir y que otros también se acerquen al Señor. Eso es lo que dijo Santiago 5:19. El trabajo del cristiano es hacer volver a aquel que se haya ido, aquel que se ha descarrilado. Es hacerlo volver a través de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dice, hay un solo rebaño con un solo pastor. Y pues Satanás ha metido esa enseñanza, ha metido muchas cosas en la mente de muchas personas y que han hecho apartarse de Dios. Hoy el Señor quiere que ustedes sean sembradores y que yo sea sembrador. Hoy el Señor quiere que ustedes tiren la red para pescar hombres. El Señor quiere que yo hoy tire esa red para pescar. Pero que lo hagamos como lo hizo Pedro después de Cristo. Porque antes de Cristo hay muchos que andan pescando, que andan evangelizando, pero antes de Cristo. Porque no hacen, no obedecen lo que dice Cristo en su palabra, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Esperando, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, esperando que ustedes puedan entender esta palabra. Oiga, ¿cuántos pescados agarró Pedro? Oiga,
Dice, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después, ¿sí? Jesús no estaba con ellos. Y eso lo dice al inicio del Evangelio. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Pero no estaba Cristo con ellos en ese momento. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla. Ahí aparece Jesús, aparece el Señor ya con ellos. Pero los discípulos no sabían que era Él. Antes no pescaron nada. Antes no estaba Jesús. Ya Jesús aparece con ellos a orilla del lago, y ya después Jesús le dice, tiren la red. Y lo hicieron y pescaron tal cantidad. Con Cristo nosotros podemos predicar, pero sin Cristo, o sea, viviendo en el pecado, viviendo en la fornicación, viviendo en el adulterio, viviendo en los vicios, viviendo en cualquier pecado, no podemos pescar nada. ¿Por qué? Porque estamos en el pecado. Pero ya con Cristo, el Señor nos ayuda, nos da esa inteligencia para poder seguir pescando más. Así que, pues así es como hoy el Señor a través de su palabra nos enseña, y pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.